Bueno, pues gracias, Brenda. Gracias por estar aquí. Estoy un poco nerviosa porque estoy frente a las ambientalistas. Y bueno, lo que yo trato de hacer, o lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo, pues es un poco ver qué se puede hacer desde la comunicación para poder, pues no resolver, porque es un tema muy complejo, la cuestión ambiental, local, mundial, global, pero sí de alguna manera qué podemos hacer desde la comunicación para coadyuvar a este tipo de situaciones. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera que corriéramos la conferencia o la plática, la charla más que nada, estará en tres momentos. En el primero vamos a ver un poco los contextos en los que nos situamos en este asunto de las cuestiones medioambientales que hace rato comentábamos, son complejas, hay que verlo desde muchas aristas, hay muchos conceptos en el inter, pero al final de cuentas trato yo de hacerlo de una manera mucho más sencilla. Algunas de ustedes me podrán ayudar al final a complementar algunos de estos, y hay muchas visiones también. Por otro lado, trabajaremos con algunos conceptos con los que yo me he quedado para poder hacer propuestas y trabajarlas, ¿no? E inclusive el proyecto que ahora pretendo ya así arrancar con algunos colegas de mi cuerpo académico, pues está inscrito en esta visión que hoy les platico, ¿no? Y luego finalmente algunas ideas de cuáles son las acciones que podríamos hacer desde la comunicación para poder tener, pues ya tratar de que el equilibrio del país, del mundo llegue, ¿no? O sea, no un mundo mejor, pero sí más equilibrado que lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que corriéramos 2 videitos, 5 minutos de cada uno, y que nos sirva como contexto. A que vieran los documentales completos, son muy interesantes. El primero habla justo de una teoría sobre el pico del petróleo, en el sentido de que nos trata de explicar justo lo que estamos viviendo en este momento con respecto a los precios del petróleo, pues no a que se termine la era del petróleo, porque el petróleo existe y seguirá existiendo en el subsuelo, pero sí a mayores profundidades, con mayores problemas y mucho más caro y de mucho menos calidad que el petróleo que tenemos ahorita, que es mucho más barato y fácil de extracción, ¿no? Entonces, y que eso, a final de cuentas, termina el video, va a plantear todo un paradigma, o sea, va a llevarnos a cambiar el paradigma de vida que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que transitar de la vida cómoda que tenemos ahora con respecto al uso del petróleo para movernos, para conseguir alimentos, los alimentos todo el año igual, o sea, todo el año comemos uvas, vaya, en una época las comemos de Chile, en otra las comemos de California, en otras pero eso tiene que ver con la forma de transportar que está precisamente movido por el petróleo. Y justo en la primera parte pues habla y sitúa todo este problema de la cuestión ambiental con la revolución industrial. O sea, ahí empieza a haber todo un cambio de paradigma de vida, de paradigma de pensamiento, de una vida mucho más cómoda. Pues si yo digo que vivo una vida mucho más cómoda que la de mi mamá, pues imagínense la vida que se vivía en el siglo XVIII, XIX y luego en los principios del XX, ¿no? Entonces, el petróleo viene a cambiar todo este tipo de vida y va a ir generando todo el modelo sociocultural que hoy tenemos, justo imbrincado en el modelo económico que tiene que ver con el consumismo, con esa expresión máxima del consumismo, pues no solo de los recursos naturales, sino ahora ya algunos expertos dicen los recursos humanos, los recursos de relaciones, etcétera, etcétera, que se van
enmarcando en esa forma de consumo de desechable, de todo es desechable, ¿no? Y bueno, el segundo video, que es así el documental con respecto al reporte, a uno de los primeros reportes que existen en el mundo, cuando empiezan estos investigadores del MIT a poner justo el dedo en la llaga y a llamar la atención que ese tipo de desarrollo que se estaba teniendo en el mundo estaba causando una serie de deterioros en el medio ambiente y que había que pues tomar atención, prestar atención y llegar a plantear una serie de políticas públicas para poder encontrar el equilibrio, como bien lo dice él en la presentación 40 años después de que había lanzado el libro, ¿no? La propuesta de ese libro es tan vigente, es un trabajo que ellos hicieron a partir de una serie de análisis de algoritmos matemáticos en donde ellos analizaban principalmente dos factores, dos variables, el crecimiento exponencial de la población, que eso es uno de los elementos que nos llegan al mayor consumo de los recursos naturales, por ejemplo, en las diferentes regiones, y por el otro lado, el crecimiento exponencial de la producción y del consumismo que lleva justo a consumir los recursos naturales, vaya. O sea que todo tiene un ciclo, se completa en un ciclo y que finalmente pues va también a traer muchos otros problemas que van a acarrear el tránsito de la gente, de las personas del campo a la ciudad, los hacinamientos, la pobreza que va estableciendo toda esta dinámica en la cual se va involucrando el mundo, ¿no? Entonces, pues, yo los invito a que los vean, si no los han podido ver completos, a revisar. Y la historia de ellos pues es muy interesante, ¿no? Finalmente fueron acusados de socialistas en un país estudiando en el MIT, o sea, nadie les hizo caso en su momento. Y bueno, no les hicieron caso formalmente, fueron muy cuestionados, tuvieron visiones pues que los rechazaban, otros que los apoyaban. Es también contradictorio a la luz de los años ver que era Volkswagen el que financiaba el estudio, cuando pues Volkswagen ahora se ha visto involucrado en una serie de conflictos también ambientales con aquello que le quitó un dispositivo a los carros que vendían no sé en qué país, no sé si en México o en algún otro, ¿no? Entonces, bueno, pero de alguna manera ellos empezaron con esta discusión. Y bueno, a lo largo de los años, desde los 70s, que es cuando empieza toda esta tendencia, vamos a encontrar una serie de reuniones internacionales propiciadas principalmente por la ONU y por todos los organismos que de ella dependen, que van a iniciarse formalmente en el 72. A partir de ahí pues se van sumando una serie de países. En cada una de estas reuniones están entre 150 y 180 países que participan, firman los acuerdos, se comprometen, pactan porque ya van a ir parando toda esta cuestión de deterioro medioambiental y atendiendo todos los demás problemas que con esto se conlleva, y pasan los años y bueno, pues finalmente la gran crítica que se le hace a todo este proceso es que bueno, son puras posturas de tipo político que les viste en su momento a los políticos, pero que no avanzamos en la solución del problema, que finalmente es un problema que nos atañe a todos. Obviamente que el planeta no va a desaparecer como tal, pero sí se va a modificar muchas de las condiciones de vida con las que tenemos actualmente. Y si queremos seguir siendo humanos como vivimos actualmente, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces vamos a tener una de las primeras eventos, que es el evento de Estocolmo en el 72, y un poquito más hacia acá, entre los 80 más o menos, pues hay otro informe, el informe Brundtland, también, que va a hablar
de algunos aspectos ya concretos de medio ambiente, ¿no? También por aquí, aproximadamente en los 90, aparece el tema, un documento importante que todavía sigue teniendo vigencia, que creo que por la escuela también vi hace poco que estaban promocionando entre los estudiantes a un curso, un taller o algo sobre la Carta de la Tierra. Aquí en este documento, hasta donde yo entiendo, se empiezan a establecer los primeros principios filosóficos prácticos que pudieran ponerse en práctica, vaya, en algunas, en las escuelas, en los lugares, en algunas instituciones. Y bueno, pues de allí hacia acá sigue vigente, ha tenido algunas modificaciones, pero bueno, de alguna manera se sigue trabajando con este documento en ese aspecto por despertar el amor a la tierra, el respeto a la tierra y a todo lo que le rodea, ¿no? Luego está otra de las cumbres más importantes, que es la cumbre de Río, en 1992, también ahí empiezan a hablar o a discutir sobre algunos de los temas, ya no solamente sobre el medio ambiente, sino también de otros temas que estaban relacionados con el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, cómo afectaban a otras aristas de la sociedad. Y un poquito más adelante, como en el 2000 aproximadamente, cuando hay un cambio de milenio, surge el documento que se llamaban los Objetivos del Milenio. ¿Se acuerdan? Que también fue un documento que estuvo por ahí, que todo el mundo, invitaciones para que nos sumáramos, congresos sobre la paz, sobre los objetivos del milenio, etcétera. Y bueno, estos objetivos iban a ser revisados en el 2015 para ver cuáles eran los avances que se tenían en ese momento. Ahorita les digo qué pasó con este documento. Y luego está la otra cumbre de Johannesburgo, aproximadamente en el 2002, y las dos cumbres que ya hablan directamente de los gases invernaderos, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Kioto, que últimamente ha tenido un resurgimiento pues por la postura de Trump y de lo que ha estado pasando con algunos países con respecto al logro de las metas de la reducción del dióxido de carbono. Aquí, y algunos otros gases de tipo invernadero, o sea, no solamente es el dióxido de carbono, sino hay una serie de gases que van a estar impactando en ese efecto invernadero que tenemos. Obviamente que también hace poco, porque es algo que yo no tenía muy claro, tampoco hay que decir que tenemos que acabar con el efecto invernadero, porque finalmente el efecto invernadero es lo que nos da las características de la Tierra que hoy tenemos aquí. O sea, si no tuviéramos un efecto invernadero, nuestra Tierra tendría menos, no sé cuántos grados menos de temperatura, o sea, el frío de ahorita fuera el calor del verano, ¿no? O sea, entonces sí hay que tener ese efecto invernadero. Sin embargo, hay una serie de elementos que están agravando ciertas características de ese efecto invernadero. Entonces, estos dos acuerdos, aquí ya se establecen en París metas mucho más concretas para los países, y también han sido muy cuestionadas porque se establecen metas, sin embargo, muy ambiguas, o sea, no concretas, sino ambiguas. Y finalmente, bueno, por ejemplo, se dice que en el 2050 o en el 2000 deben determinar las emisiones generadas por el petróleo. Pues sí, nada más que en el 2050 ya no vamos a tener, o sea, el petróleo ya no se va a extraer, porque ya no va a haber petróleo en el subsuelo que sea fácil de extraer, ¿no? O sea, ahorita los últimos esfuerzos que están haciendo los países, pues es lo que conocemos como el fracking, que lo están sacando de profundidades o sea, en mayores profundidades, y que es mucho más contaminante, no solamente en el proceso, sino también en su combustión, y además de muy baja calidad energética. Por lo tanto, no nos da las mismas características de lo que tenemos ahorita en el petróleo normal de superficie, ¿no? Y bueno, vamos a tener la otra reunión de Río en el 2012. Ay, quedó muy acá, se debió haber corrido para acá. Bueno, ahí tengo un error, perdón. Y después de París se hace la evaluación, de los objetivos del milenio, y obviamente pues que encontraron
que no había avance alguno en los países que habían signado este documento de los objetivos del milenio, y que además la sociedad se complejizaba mucho más, o sea, había mucho más problemas, había mucho más situaciones que se tenían que resolver para que pudiera pues realmente llegar a un desarrollo ya no sustentable y equilibrado como se pensaba con los recursos que tenía, sino sostenible por otra serie de características que vamos a ver. Y bueno, pues en el 2015 sacan estos nuevos objetivos del desarrollo sostenible, y se supone que en el 2030 es cuando se van a volver a evaluar. Aquí el asunto es que, bueno, a diferencia de lo que se estableció en el 2000 con los objetivos del milenio, ahora sí se han establecido comités más concretos que le están dando seguimiento a cada uno de los indicadores y cada uno de las metas establecidas en estos objetivos, y cada país está desarrollando y tiene que tener un reporte frecuentemente de cómo está logrando los objetivos de los que se están planteando. Este es los 17 objetivos. Ahora lo complejizaron o lo desagregaron más o lo complejizaron más, pero van desde, perdón, me voy a atravesar, desde el fin de la pobreza como algo muy categórico que, bueno, pues está por ahí cuestionable, o sea, cómo le van a hacer para poner fin a la pobreza, hasta las alianzas para cumplir los objetivos. O sea, ellos hablan que todo esto no se puede lograr en individual, sino que tiene que ser un trabajo colectivo de muchos involucrados, las universidades, los gobiernos en los diferentes niveles, las instituciones, los organismos no gubernamentales que pueden encontrar de alguna manera cómo trabajar y en dónde trabajar para resolver o para ayudar a resolver algunos de estos elementos, algunos de estos problemas. Por ejemplo, el segundo se llama Hambre Cero, que tiene que ver con toda la parte de la nutrición, de los flujos de los alimentos, de las huertas familiares, o sea que va en ese sentido de cómo abatir el hambre en el mundo, principalmente en países que, bueno, pues de repente pensamos que ya podría estar solucionado, pero todavía hay países que tienen muchísimos problemas mucho más graves que los que nosotros tenemos, ¿no? O recolección por ejemplo, acá hay una igualdad de género y acá hay paz y justicia. Si quieres, ¿le quitas? Y bueno, a lo mejor ya ustedes lo conocen, este es el enlace y podemos encontrar aquí los objetivos. Si quieres, había uno que quería que haga consumo responsable, exactamente. Bueno, este es uno de los objetivos, es un documento interesante también para todos nosotros que estamos en el ámbito de la comunicación o de la comunicación para el desarrollo, que es donde nos situamos, porque, bueno, pues aquí describe el objetivo, ¿sí? Obviamente que maneja datos muy concretos que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, de 1.3 millones cada año se desperdicia 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición en el mundo. Y bueno, y si quisiéramos ¿cómo se llama?, actuar en lo local, pues a veces hay que voltear también a nuestras propias casas, de que vamos, tiramos, no nos comemos lo que nos hicieron o lo que nos sobró, y no se lo damos o lo reciclamos o lo guardamos para utilizarlo en otro momento, ¿no? O en las fiestas yo me quedo muy, ¿cómo se llama?, muy sorprendida, porque a veces va uno a cenas o a fiestas o a bodas y resulta que nos dan los platillos, aquellos hermosos, carísimos, y las personas se comen un pedacito y todo lo demás va para el desperdicio. Y todo eso pudiera estar siendo útil para otro tipo de familias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en otro sector, en el sector gubernamental, y que había cenas así, de esas pudientes, como dicen algunos de mis colaboradores,
y sobraba, lo que hacíamos era que lo envolvíamos a empacar y lo entregábamos a silos o lo entregábamos a lugares que pudieran darle un mejor uso, ¿no? Si desplegamos ahí, ya lo encontraste, si desplegamos ahí, pues vamos a encontrar cada una de las metas que se están planteando y que obviamente dentro de cada una de las condiciones de los países pues se podrían ir haciendo, o desde nuestras acciones pudiéramos ir haciendo algo a partir de nuestro entorno, ¿no? Hay una, aquí, esta es una de las que, por ejemplo, a nosotros en el ámbito de la comunicación nos concierne, ¿no? De aquí al 2030 asegurar que las personas de todo el mundo, obviamente que son metas muy ambiciosas, vaya, ¿no? Pero yo creo que yo me conformaría con que de aquí al 2030 todos los estudiantes de comunicación realmente tuvieran una conciencia ambiental, estuvieran conscientes de lo que está sucediendo y cuál podría ser su papel en la sociedad, ¿no? Todo el mundo tenga la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible. Yo creo que este es un punto neurálgico para nosotros que estamos en una escuela de comunicación. Eso hace rato lo comentábamos, la información que existe sobre el cambio climático, la problemática de la alimentación, cualquiera de los temas que están implicados en el desarrollo sostenible o de los problemas de deterioro, necesitan una traducción para el público en general, ¿sí? O sea, necesitamos entenderlos. Yo tengo con esto desde el 2000 más o menos, no tengo mucho tiempo tratando de entender, leyendo, haciendo análisis de contenido, leyendo todos los documentos que llegan a mis manos, haciendo todos los cursos que pueda, y sigo sin entender muchas cosas porque, bueno, pues tiene muchas implicaciones de química, de economía, de filosofía, de leyes, de bioquímica, etc. Entonces es algo que tendríamos que estar trabajando para que nosotros desde nuestro ámbito llegara a que exista, que fluya esa información en todos los ámbitos o en algunos ámbitos de la sociedad, y que empecemos a influir en los cambios de estilo de vida. Yo creo que ese es el punto más importante del desarrollo sostenible en este momento. Hay que romper, hay que ir haciendo todo un cambio de nuestras actitudes, de nuestra forma de vida con respecto a cómo lo veníamos desarrollando en la abundancia, con todas las comodidades y con todo lo que teníamos a la mano, ¿no? O sea, de pasar de la cocina que nos llevaba muchas horas de lavar los platos, luego pasamos a la comodidad de los desechables, luego nos dimos cuenta que los desechables eran contaminantes o se degradaban en mucho tiempo, pues ahora hay que regresar otra vez a la cocina, hay que regresar a los platos, a las ollas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está uno de los objetivos, y si revisamos las metas que nosotros tenemos o que nos pudiéramos poner como comunicadores, pero así revisamos muchas de las metas que tiene por aquí el documento, podríamos encontrar cómo trabajar proyectos, cómo trabajar estrategias y cómo trabajar pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Otras pues obviamente que no nos van a servir para nosotros, ¿no? Y bueno, si quieres cierre, era solo un ejemplo y también invitarlos. Bueno, siempre yo soy de las que si me invitan a ver un documento lo veo, entonces creo que siempre que tenemos algo, esa oportunidad, pues poner el documento para que podamos utilizarlo, ¿no? ¿No quieres? Bien, no, regrésate. Bien, ese es el contexto. Ese es el contexto en el cual nos tenemos que situar como
comunicadores. Es el contexto que tenemos que entender, es el contexto que tiene una evolución no inmediata, no de hace 10 años, sino que viene desde la revolución industrial, que ha ido cambiando conciencias, que ha ido cambiando formas y estilos de vida, que ha ido cambiando actitudes con respecto a lo que está a nuestro alrededor. Y eso es la parte más difícil que nos va, que tenemos enfrente como para desandar el camino, ¿sí? Y regresar a ciertas prácticas que serían mucho más amigables con respecto al medio ambiente. Esa es la parte fundamental que tanto los documentos que están aquí como los documentos que por ahí puse en esa línea del tiempo que está toda pues cortada, ¿verdad? Porque hay mucho más reuniones, mucho más documentos que se han generado, pero para mí esos son los más importantes. Y bueno, pues con el trabajo que nos presentaban los dos documentales. Entonces es complejo entenderlo, pero tampoco es difícil entrar, ¿no? Entonces habría que hacer el trabajo. Y bueno, yo quiero hablar sobre 4 conceptos que para mí son fundamentales en el sentido de poder entender todo esto, ¿no? En un tiempo hablamos mucho de sustentabilidad. Bueno, estos 2 conceptos los utilizamos indistintamente, los utilizamos como sinónimos, dependiendo de dónde estemos, utilizamos uno de esos conceptos u otro. Sin embargo, tienen diferentes connotaciones de acuerdo a su definición, ¿no? Entonces, sustentable se emplea para definir a algo que puede sostenerse por sí mismo, ¿sí? O sea, que de hecho damos por que las condiciones ya están dadas y es sustentable, ¿sí? No sufre ninguna otra problemática, vaya, que no le permita ser sustentable como individuo, ¿sí? O como sociedad. Sin embargo, frente a la complejidad de los problemas, no podemos decir que estamos frente a una sociedad sustentable o que tenemos que alcanzar una sociedad sustentable. Tenemos que trabajar sobre una sociedad sostenible, porque las condiciones actuales no nos dan para ya ser sustentables, vaya, ¿sí? Entonces suele utilizarse para hablar de algo que puede mantenerse a sí mismo, pero gracias a las condiciones económicas, sociales y ambientales. Estos son los 3 elementos que de alguna manera van a estar condicionando la sostenibilidad de una comunidad o de un individuo. Si no tiene estos 3 elementos desarrollados, la sociedad o el individuo o la comunidad no va a ser sostenible. Por lo tanto, por eso, si ustedes se fijan en los objetivos del desarrollo, están hablando de un montón de problemáticas que van desde la pobreza, pasando por la salud, la alimentación, la equidad de género, el consumo responsable, las energías, los mares, porque eso, si se logra resolver esos problemas, entonces tendremos las condiciones económicas, sociales y ambientales para poder seguir siendo una sociedad como la que tenemos actualmente. Y eso implica un trabajo pues muy sistemático, muy comprometido de muchas personas para realmente ir disminuyendo la pobreza, ir disminuyendo las inequidades, las brechas que existen en muchos de esos, el hambre, en muchos de esos factores que teníamos ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que también tener muy claro con respecto a cómo vamos a trabajar desde la comunicación. Hay otra palabra que está también muy devaluada, porque la palabra desarrollo la ligamos prácticamente a los discursos políticos del capitalismo, ¿no? O sea, el desarrollo económico, el desarrollo de las grandes potencias. Sin embargo, nosotros tenemos, es una palabra rica, es un concepto rico que tendríamos que recuperar, en el sentido de que el desarrollo es el proceso de cambio social dirigido
a la igualización de oportunidades, a las políticas y económicas, tanto en el plano interno como en el externo. O sea, si nosotros queremos realmente que exista sociedades iguales, tenemos que trabajar por el desarrollo, pero no en ese desarrollo malentendido de solamente el capitalismo de las empresas, sin darles oportunidades, por ejemplo, con sueldos muy bajos para los obreros, en donde se genera mucho más pobreza, etc. O sea, tiene que ser algo que logre la igualdad, ¿sí? En la disminución de las brechas. Y creo que ese es otro de los conceptos que nosotros como comunicadores también desde la comunicación pudiéramos trabajar en el sentido de los grupos con los que pudiéramos estar interesados en colaborar. Y finalmente, el otro concepto que ya retomo y que creo que es válido para nosotros, pues es el de comunicación para el desarrollo social, que es la premisa principal que afirma para que haya desarrollo social se debe privilegiar el diálogo. Yo creo que es el concepto básico de comunicación, ¿no? O sea, comunicación, diálogo, comunidad, comunión entre dos o más personas. Entonces, bueno, es para que exista la participación como ejes centrales, el diálogo y la participación con las comunidades. Esto es retomar la experiencia de los participantes a partir del análisis de sus problemas y planteamiento de soluciones para que se apropien, ¿sí? Para que se apropien de los proyectos que se están desarrollando en comunidad. Sé que existe otra palabra que se llama intervención social, o sea, que se ha utilizado muchísimo, luego también connota que uno va y le va a ir a avasallar con respecto a otro tipo de cultura. No, aquí lo que se trata, si bien podemos utilizar intervención, pero lo que se trata es de propiciar el diálogo en un proyecto de participación de largo alcance, porque los proyectos de desarrollo, ninguno son de un mes, ni de 3 meses. Se necesitan trabajos de año, año y medio, y a veces toda la vida, ¿sí? Tenemos muchos, en México hay muchos proyectos de desarrollo interesantes, de cambios de participación, de compromiso social. A lo mejor el más importante que nosotros, que es más visible ante los medios de comunicación, pues es todo este trabajo de los zapatistas en Chiapas. Es un trabajo de participación social que hicieron los sacerdotes en su momento dentro de la teoría de la liberación y que finalmente fructificó en una comunidad organizada, participativa, luchando por sus derechos, etc. Entonces, son proyectos de muy largo alcance que también para eso tendríamos que estar preparados si queremos incursionar en la comunicación para el desarrollo social, ¿sí? Los principales expositores, bueno, el primer expositor de la comunicación para el desarrollo es Ramiro Beltrán, es el primer teórico que estuvo trabajando con este tema, también ubicado desde la mirada norteamericana, si no crean, o sea, él también estuvo involucrado con los organismos de la ONU, etcétera, o sea, en ese sentido de dar el desarrollo dentro de un modelo económico social, ¿no? Gumucio es otro teórico de la comunicación que ha estado trabajando, creo que él es colombiano y que tiene mucho trabajo de participación social en comunidades específicamente. Y yo creo que si rescatáramos algunos de los temas, de los trabajos que él tiene, él es periodista, comunicador social, salió de una escuela de comunicación obviamente y trabaja mucho en el campo de la comunicación para el desarrollo. Las características de este tipo de trabajo con el que tenemos que hacer, pues, que tomar en cuenta, mejor dicho, que le pone mayor interés en el proceso de transmisión colectiva, de transformación colectiva de los productos. O sea, estamos hablando de una transformación de un grupo, de que tiene que existir una transformación
en donde vamos a trabajar, en donde esos sujetos con los que van a ser sujetos de su propia historia, que van a transformarse y que van a escribir su propia historia. O sea, entonces no somos nosotros los protagonistas, o sea, es un cambio también de paradigma, ¿no? El mayor interés en el proceso de promover el acceso, participación y la apropiación. O sea, esto es la metodología central hasta donde nosotros tendríamos que llegar para que exista una apropiación y después no dependan de nosotros. O sea, aquí también es muy fácil caer en este tipo de proyectos en la dependencia, ¿sí? Entonces, si se va el instructor, si se va el coordinador del proyecto, desaparece el grupo. No, aquí la idea es de que en estos procesos de transformación ellos sean actores, retomen toda la metodología y luego la apliquen por sí solos, ¿no? Entonces, ese es el momento de la apropiación, cuando lo hacen suyo y cuando es su actuar. Considerar la pertinencia cultural, que es algo que les decía hace un momento. O sea, hay que respetar su cultura, no podemos llegar a transformar, porque entonces sí estaríamos haciendo un avasallamiento con respecto a todos los elementos culturales que ellos tengan, ¿no? Cada cultura, cada lengua, cuáles son sus particularidades, etc. Emplear un marco de actuación local, saber cuáles son sus saberes comunitarios, que eso se liga muy bien con toda esta cuestión ambiental, cuando quisiéramos trabajar con recuperar, por ejemplo, la tradición, bueno, lo que hace Chuy, incluso con las cocineras tradicionales, ¿no? O sea, es recuperar la tradición de la cultura, de la cocina, que no sea el producto comprado en la tienda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esos saberes comunitarios con respecto a las plantas, a los animales, a lo que está alrededor de cada uno de ellos. La representatividad de los miembros de la comunidad, o sea, quiénes son para la toma de decisiones, o sea, cómo están organizados para tomar decisiones en ese momento. Nosotros no podemos llegar a tomar decisiones por ellos, ¿no? Para evitar el localismo es necesario impulsar la organización en red y vincularlo con otras experiencias similares. Esto es muy importante. A veces también este tipo de proyectos se quedan dentro de la comunidad y nadie más los conoce. Entonces hay que empezar a hacer trabajo en red, que para nosotros a veces nos suena muy cercano en los cuerpos académicos, pero que es difícil en algunos momentos, ¿no? Utilizar la tecnología y los medios apropiados a cada contexto, y esto es algo muy importante porque a veces queremos que todo sea bajo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque eso es lo que está de moda, y entonces pues no, o sea, tendremos que respetar hasta dónde, y bueno, si también lo podemos sumar a utilizar la tecnología, pues ya se irá dando en su momento, pero no llegar a cambiar todo eso, ¿no? Trabajar con objetivos a mediano y a largo plazo, o sea, requiere una planeación muy importante para que esto pudiera darse en el largo plazo. Y bueno, desde las acciones desde la comunicación, para que yo creo que aquí, por ejemplo, algo que también platicábamos con la directora, desde el ámbito de la comunicación, y me regreso así como para los chicos de la escuela, pues es la producción de contenidos, la traducción de los contenidos, o sea, cómo explicarle al público en general. Digo, a lo mejor para nosotros es difícil o es más fácil, o a lo mejor tenemos muchos años en el tema y podemos entender las cosas, pero explicar qué es lo que está pasando desde pues documentales como los que vimos o los que existen, desde la nota periodística, porque no, cada vez que veo una nota sobre el tema, pues obviamente que es el amarillismo, ¿verdad? O sea, eso es lo que más vende, los periódicos es lo que más vende, pero debería de haber pues una sección en donde se explicara qué es lo que está pasando con los datos y los indicadores, los aspectos que están sucediendo en la comunidad. Entonces, uno de los retos que tenemos pues es la producción de contenidos, las campañas sociales, ya
multimediáticas que pudieran ser sobre la cuestión del agua, sobre temas ya muy particulares, el agua, los recursos naturales, los bosques, la alimentación, etcétera. O sea que tenemos los elementos para hacerlo, y los proyectos ya de intervención directa en las comunidades con proyectos de desarrollo social, que puede ser, no solamente estemos pensando en grupos marginados, porque también podríamos hacer para grupos de señoras con recursos económicos. O sea, yo creo que a veces nos limitamos y decimos, no, es que con los grupos marginados sí. ¿Por qué? Porque tienen más problemáticas y sus brechas son mucho más grandes. Pero también hay que educar del otro lado, que son los que tienen el poder adquisitivo y que de alguna manera va a ser mucho más difícil que cambien su estilo de vida. Porque aquí a lo que le estamos apostando es a un cambio de actitudes, de estilo de vida y de forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, es luchar contra lo que la publicidad ha creado durante todos estos años desde que se inventó. ¿Sí? Y finalmente, bueno, pues decirles que yo tengo un proyecto que ahí está, que estoy trabajando fundamentado en todo esto que les platiqué, y que se llama Comunicación Acción para una Cultura Participativa, que tiene justo estos 4 ejes que quiero, en donde los estoy fundamentando. Una parte de la comunicación para el desarrollo, de donde estamos ahorita que trabajábamos. Otra parte de la educación popular y todo ese trabajo con comunidades. Por otro lado, la metodología de la investigación-acción, que es la que nos permite recabar datos. Y por otro lado, no lo quise dejar fuera porque, bueno, pues es algo que está ahí presente, las tecnologías de información, pero todavía ver de qué manera lo trabajamos. La idea es desarrollar una comunidad y pegarle a varios de los objetivos del desarrollo sostenible que está por aquí, ¿verdad, Miguel? Algo que tenía, bueno, lo vamos a trabajar en red, y entonces estaba un poco sobre la alimentación, sobre la salud, sobre el consumo, y que tenía que ver eso, lo del consumismo, educación para la recepción, la publicidad, etcétera, etcétera, y equidad de género. Y no, entonces vamos a trabajar, la idea es trabajar todos esos temas con un grupo de padres, de familia y niños. O sea, la familia, o al menos 2 representantes de cada una de las familias, porque también hay que trabajarlo en diferentes niveles para que esto pueda fluir y prosperar, porque digo, son trabajos muy lentos, ¿no? Al final de cuentas es más fácil poner una encuesta, es más fácil hacer un buen análisis de contenido, es más fácil hacer un análisis semiótico que trabajar realmente en esto. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería comentar, compartir y reflexionar. Gracias.